Cancha donde siempre hay huellas nuevas. Zona deportiva, cuartel en Nayarit. El primero que lo notó fue el soldado de guardia encargado del área de deportes. Eran cerca de las 5 de la mañana, y el rocío apenas comenzaba a formarse sobre el techo del gimnasio cubierto. La duela relucía bajo la luz artificial que nunca se apagaba. Pero al entrar para hacer la rutina de inspección, algo le pareció fuera de lugar. En el centro de la cancha, donde debía haber un brillo uniforme, vio marcas, huellas. Al principio pensó que alguno de los reclutas había entrado durante la noche. No sería la primera vez que alguien usara el lugar a escondidas para correr o hacer ejercicio. Pero al revisar el candado de la reja exterior, estaba sellado tal como lo había dejado en su turno anterior. Las huellas eran nítidas, como recién hechas, marcas de botas reglamentarias, pero había algo en la forma en que estaban distribuidas que resultaba inquietante. No seguían una trayectoria lógica, no comenzaban en la puerta, ni terminaban en ningún extremo. Estaban dispersas, como si quien las dejó hubiera corrido en círculos frenéticos, arrastrando los pies por momentos, girando sobre un solo punto y retrocediendo sin razón. Lo más extraño era que no había polvo o tierra en ellas. Solo estaban marcadas por una diferencia leve en el reflejo, como si la superficie hubiera sido presionada por un peso invisible. La primera vez se limpió todo sin reportarlo. Se pensó que era una broma, un detalle sin importancia. Pero las huellas aparecieron de nuevo al día siguiente, y luego otra vez, y otra más. Siempre distintas, siempre en lugares diferentes, siempre imposibles de explicar. Los encargados del mantenimiento comenzaron a trabajar en parejas. Sellaban el gimnasio, anotaban la hora, fotografiaban el estado de la cancha, y aún así, al regresar por la mañana, las huellas volvían. Los patrones comenzaron a llamar la atención. No eran simples caminatas sin rumbo. Alguien, o algo, parecía desesperado por salir, o peor aún, por encontrar algo allí adentro. Uno de los encargados de limpieza, viejo ya, con casi 20 años en la base, comentó una tarde que esa zona había sido antes una bodega. Nadie le prestó mucha atención hasta que empezaron los sueños. Reclutas que pasaban cerca de noche decían escuchar el sonido de pasos, arrastrados, como de alguien corriendo con las botas mal ajustadas. Otros, al patrullar por fuera del gimnasio, aseguraban que escuchaban un leve golpeteo metálico contra la duela, como si una hebilla o una placa golpeara al correr. Las autoridades ordenaron una revisión completa. Se desmontaron cámaras en el techo, se inspeccionaron las cerraduras, incluso se dejó un vigilante dentro durante toda la noche. Esa vez, no apareció nada. Pero el soldado que se quedó encerrado, aseguró que, entre las 3 y las 4 de la mañana, escuchó pisadas claras, pero no vio a nadie. A pesar de la luz encendida, el eco de los pasos parecía provenir de todas partes, y la sensación de que lo observaban desde el centro de la cancha fue suficiente para que pidiera cambio de guardia al día siguiente. Cuando lo interrogaron, evitó detalles. Solo dijo que no era buena idea dejar a alguien más ahí dentro. Un sargento más escéptico quiso demostrar que todo era una exageración. Entró con su propio equipo de cámaras y sensores de movimiento, instaló un perímetro y durmió sobre una colchoneta junto a la duela, con el fusil cerca. Las grabaciones, revisadas posteriormente, mostraron varias lecturas inusuales. No había figuras humanas visibles, pero los sensores captaban desplazamientos por el centro de la cancha. Zonas de temperatura que bajaban repentinamente y regresaban a la normalidad en segundos. Las huellas, esta vez, aparecieron aún más erráticas, como si alguien se hubiera lanzado al suelo y se hubiera arrastrado con desesperación. El comandante de base ordenó restringir el acceso al gimnasio por las noches, pero incluso cerrado con candado interno y vigilancia en el perímetro, las huellas continuaban apareciendo. Se levantaron actas, se enviaron reportes, y un equipo de investigación de la Ciudad de México fue asignado al caso. Ellos intentaron usar productos químicos en la duela, buscando algún tipo de reacción al contacto. El piso brilló con intensidad bajo la luz ultravioleta, revelando marcas no visibles a simple vista. Cientos de pisadas superpuestas, antiguas, cruzando entre sí, como en un enjambre de desesperación. La explicación oficial fue la de siempre: humedad, dilatación de la madera, ilusiones ópticas. Pero nadie del personal volvió a cruzar por esa cancha después del anochecer. Uno de los soldados más jóvenes, asignado a patrullas de rutina cerca del gimnasio, dijo haber visto algo que lo dejó con los ojos abiertos durante días. Lo encontraron sentado, temblando, en la banca externa. Cuando logró hablar,
Solo repetía que había visto a un hombre corriendo dentro, sin camisa, con las botas desgastadas y el rostro cubierto de tierra. Lo había visto detenerse de golpe, girar hacia él y luego desvanecerse. Nadie más vio nada. El psicólogo de base atendió varios casos similares, síntomas de ansiedad, insomnio, sobresaltos nocturnos, todos relacionados, de alguna manera, con el paso por la zona deportiva. Se intentó sustituir la duela por otra más nueva. Durante los trabajos de remodelación se encontró algo bajo las tablas, fragmentos de tela, como un uniforme antiguo, enterrado junto a un viejo dog tag oxidado. El número de identificación no coincidía con ningún registro reciente. Al rastrearlo, se halló que pertenecía a un soldado desaparecido, en extrañas circunstancias más de 3 décadas atrás. La historia no se difundió entre el resto del personal. Los altos mandos ordenaron sellar la información, y el gimnasio fue clausurado por remodelación estructural indefinida. Pero los vigilantes nocturnos aún dicen que algunas madrugadas, cuando pasan cerca, escuchan pasos, corriendo, golpeando contra la madera vieja que ya no está ahí. Y por las mañanas, aunque nadie entra ya, las huellas siguen apareciendo, distintas cada día, como si quien las deja aún no encuentra la salida. Voz. Desde el drenaje. Área de baños. Cuartel de Guerrero. En el cuartel se vivía bajo una rutina rígida y precisa. La mayoría de los reclutas solían levantarse antes del amanecer, con el cuerpo todavía cargado de sueño, directo al baño común para asearse. Era un sitio funcional, sin lujos, con azulejos gastados y un eco constante que deformaba los sonidos más simples. Ahí fue donde comenzaron los primeros reportes. El primero en hablar fue un muchacho del norte. Contó que, mientras se lavaba la cara, escuchó a alguien decir su nombre, como si viniera desde la coladera. Pensó que era una broma, pero al agacharse, solo encontró oscuridad húmeda y hedor. No dijo nada. No quería que lo vieran como loco. Pero al día siguiente, otro compañero escuchó lo mismo. Esta vez no lo llamaban por su nombre. Era una voz femenina. Suplicaba ayuda. Uno de los encargados del aseo diario, un soldado ya con años de servicio, fue quien alzó la voz de manera más firme. Aseguró que al abrir el grifo del lavabo, la voz volvió, pero esta vez con un tono que no sonaba humano. Dijo que no solo se trataba de súplica, sino de un lamento ahogado, como si viniera de muy abajo, desde la profundidad del drenaje. No era constante. A veces, solo era un murmullo. Otras, un grito contenido. El oficial al mando decidió entonces tomar cartas en el asunto. Ordenó que se revisaran las cámaras que apuntaban hacia la entrada de los baños, por si alguien estuviera colándose en la madrugada. Nada. Ni un solo movimiento anómalo. Los registros de entrada del perímetro confirmaban que no había presencia femenina en el cuartel durante esas fechas. Un técnico del área de comunicaciones se ofreció para instalar un micrófono de campo cercano a la rejilla. Se trataba de un modelo capaz de captar frecuencias por debajo del umbral auditivo normal. Lo colocaron una noche completa. A la mañana siguiente, los que escucharon la grabación palidecieron. No eran palabras claras, pero sí se oían gemidos intermitentes, lamentos que se arrastraban, como si vinieran nadando por un túnel angosto. A ratos parecía que algo se acercaba. Luego, un sonido similar a uñas rascando el metal, como si intentara trepar por las tuberías. El audio fue almacenado en una unidad cifrada. Nunca fue compartido fuera del círculo que presenció la escucha inicial. Después de eso, los reclutas comenzaron a evitar los baños al anochecer. Algunos preferían no usar el lugar ni siquiera de día, orinando a escondidas en la parte trasera del edificio, o conteniéndose durante las largas jornadas. La tensión aumentó cuando un joven perdió el conocimiento, tras asegurar que, mientras se duchaba, una mano lo había rozado el tobillo desde la rejilla. Esa noche llovió. La presión del agua en las tuberías era mayor. Los sonidos se intensificaron. Quienes estaban en las literas más cercanas al baño dijeron que se oía como si alguien caminara dentro de los tubos. Pasos lentos, arrastrados, imposibles de confundir con el goteo habitual. Uno juró haber escuchado un grito que no salió por la coladera, sino por la pared misma, como si el concreto se hubiera convertido en carne vibrante. Un comandante de mayor rango llegó al cuartel para supervisar el fenómeno. Ordenó una inspección profunda del sistema de drenaje. Un escuadrón con trajes especiales bajó por las alcantarillas desde el exterior del edificio. Recorrieron más de 100 metros, tomando fotos, trazando el mapa interno. No encontraron rastros humanos, ni señales de animales. Pero uno de ellos salió con la ropa mojada de algo que no era agua.
Un líquido oscuro, viscoso, con olor metálico, como sangre vieja. Los análisis de laboratorio no arrojaron resultados concluyentes. No era una sustancia reconocida, ni animal ni humana. Solo coincidía con muestras tomadas en sitios arqueológicos con entierros antiguos. Aquello causó más dudas que respuestas. Durante una semana entera, la actividad se volvió constante. La voz cambiaba de tono. A veces era casi infantil. Otras veces, hablaba en lo que parecía ser un idioma ya extinto. Un lingüista retirado fue consultado. Dijo que algunas palabras tenían fonemas similares al náhuatl arcaico, pero desfigurados por la fonética del encierro. Se hizo un registro con bitácora de horas y sonidos. Todos los que escuchaban algo debían anotarlo. Varios coincidían en ciertos horarios. Entre las 3 y las 4 de la mañana, la voz siempre regresaba. El tono era el mismo: desesperación. Pedía que la sacaran, que ya no quería estar ahí, que dolía. Un soldado rompió la regla y decidió hablarle en voz alta desde la coladera. Le preguntó quién era. Dijo su nombre y esperó respuesta. No tardó en llegar. La voz le devolvió el nombre, y después dijo: «Estoy justo debajo de ti». Esa misma noche, comenzó a presentar fiebre sin causa aparente. Soñaba con ojos que lo miraban desde el fondo de un tubo, y con un rostro pálido pegado al metal, repitiendo su nombre una y otra vez. Al cuarto día fue trasladado a otra base. Se decía que hablaba dormido en un idioma que nadie entendía, con un acento que hacía temblar a los enfermeros. En su lugar, el baño fue sellado con placas de acero y concreto. Incluso así, semanas después, alguien escuchó el mismo susurro desde el ducto del lavamanos de la enfermería, a varios metros de distancia. Los reclutas nuevos desconocen la historia completa. Solo les advierten que no se queden solos en el baño después del anochecer. Algunos lo toman como una leyenda de cuartel, una de esas historias para asustar a los más jóvenes. Pero hay quienes aún conservan una copia de la grabación original, y al reproducirla con audífonos, aseguran que al final, si se pone suficiente atención, la voz ya no pide ayuda. Solo repite una frase con eco lento y gélido: «Uno más. Falta uno más». Desde entonces, ningún drenaje en el cuartel vuelve a sonar como antes. Siempre hay un gorgoteo persistente, aunque no haya agua corriendo, como si algo, o alguien, siguiera ahí abajo, esperando. Y cada tanto, en silencio absoluto, se escucha una respiración, que no tiene boca. Solo eco. Y hambre. Dormitorio que nadie puede usar. 2 noches seguidas, instalación montañosa, Durango. Ese dormitorio siempre había estado en funcionamiento, desde que la base fue construida a mediados del siglo pasado. Era una habitación larga, con literas metálicas alineadas contra las paredes de concreto frío, pintadas con una capa delgada de gris que se descascaraba en las esquinas. En total, 6 literas dobles, ninguna con nada peculiar, a simple vista. El reporte oficial nunca se redactó completo, pero entre los elementos de la base, se hablaba en voz baja de la habitación 9. Una vez asignado ahí, era común ver que el primer día transcurría con normalidad. Incluso los nuevos dormían sin problema, ignorando los comentarios de pasillo. Pero al segundo día, al despertar, comenzaban los murmullos. Un soldado de Veracruz fue el primero en notar los moretones. Despertó y sintió un ardor leve en los brazos. Al levantarse la manga, notó marcas oscuras en ambos bíceps. En ese entonces, se pensó que había dormido sobre sus propios brazos con demasiada presión. No se le dio importancia. Pero al día siguiente, cuando otro recluta en la cama superior apareció con marcas idénticas, la coincidencia encendió la sospecha. Los moretones tenían un patrón claro. Eran simétricos, con forma de dedos, como si una mano invisible hubiese sujetado con fuerza desde arriba, y siempre aparecían después de la segunda noche, nunca antes. Una noche, para intentar resolver el misterio, se instaló una cámara de vigilancia improvisada. No eran cámaras oficiales, solo un celular escondido entre 2 mochilas, con la batería conectada a una fuente externa. Grabó toda la noche. La imagen era borrosa por la falta de luz, pero alrededor de las 3 de la mañana, el video mostró un movimiento extraño. La sábana del soldado asignado se tensaba sola, como si algo invisible se arrastrara encima de él, y segundos después, se escuchó un gemido bajo, como un quejido contenido. La grabación nunca llegó a manos superiores. La borraron por miedo, pero quienes la vieron, confirmaron que aquello no era producto del sueño. Un cabo decidió probar dormir 3 noches seguidas, como reto personal. Era escéptico,
insistía en que todo era sugestión. Las primeras 2 noches amaneció irritado, pero sin marcas visibles. A la tercera, en la madrugada, se despertó gritando. Decía que escuchaba pasos, muchos pasos, como si decenas de personas caminaran en círculos dentro del dormitorio. Pero al prender la luz, todos los demás dormían, y el sonido seguía, aunque ahora lo sentía detrás de la cabeza, como si saliera de adentro del cráneo. Lo mandaron al área médica. Allí estuvo 3 días sin hablar. Cuando por fin dijo algo, murmuró. No se callaban. Todos hablaban a la vez. Todos gritaban en susurros. Fue transferido a otra base. A partir de ese momento, se dictó una norma no escrita. Nadie debía dormir más de 2 noches consecutivas en ese cuarto. Se comenzaron a rotar camas entre dormitorios. A los nuevos no se les explicaba nada, simplemente se les cambiaba de sitio cada 2 noches. A veces preguntaban, y los veteranos solo respondían con evasivas, pero el fenómeno no cesó. Un teniente, al enterarse del patrón, pensó que podría romperlos y dormía solo en la habitación. Desocupó el resto de las camas y pasó 3 noches sin compañía. En la primera noche, dejó su grabadora encendida. A la mañana siguiente, cuando la revisó, solo encontró un archivo de 3 horas de estática, interrumpida por lo que parecía una respiración acelerada, en el minuto 42. No recordaba haber hecho eso. A la segunda noche, se despertó con la boca seca y un olor fuerte a óxido. Su cobija olía a sangre. No había rastros visibles. Revisó su cuerpo. Ni heridas ni rasguños. Aún así, dejó una nota escrita a mano, por precaución. Si no me ven mañana, revisen debajo de la cama. La tercera noche, desapareció. No se le volvió a ver en la base. Su arma reglamentaria, chaleco y botas quedaron acomodados en la esquina, como si él mismo los hubiese doblado antes de irse. No se encontró ninguna señal de fuga. Su identificación militar, sin embargo, apareció días después, dentro del colchón que había usado. Al abrirlo, había una cavidad perfectamente cortada, como si alguien lo hubiese vaciado desde dentro. Después de eso, clausuraron el dormitorio durante 1 mes. Lo sellaron con cinta roja y una placa indicaba mantenimiento estructural. Pero era mentira, nadie entraba, ni siquiera los encargados de limpieza. Durante ese mes, cada madrugada, los sensores de movimiento instalados por seguridad marcaban actividad constante, aunque el acceso estaba cerrado. Revisaron las grabaciones de las cámaras del pasillo y no se veía nada entrando o saliendo. Cuando por fin se reabrió, lo asignaron solo como cuarto de paso. Si un soldado debía descansar temporalmente unas horas, podía usar la habitación, pero solo por un turno corto, no más de 6 horas, jamás de noche, y nunca 2 veces seguidas. En uno de los últimos incidentes, un joven recluta, sin saber nada del historial del sitio, usó la cama inferior de la litera junto a la ventana. Lo hizo por 2 días, en turnos de descanso vespertinos. A la tercera vez, lo encontraron en estado catatónico. No respondía a estímulos, y tenía las uñas clavadas en las palmas. Cuando por fin logró balbucear algo, dijo: «Los vi parados, mirándome, desde abajo del colchón». Las camas fueron reemplazadas, se trajeron otras nuevas desde otra base, incluso se cambió el color de las paredes y se instaló nueva iluminación. Pero los efectos persistieron. Algunos decían que era el lugar, que las vigas, el concreto o el terreno estaban contaminados por algo más antiguo. Otros aseguraban que, durante la construcción de esa parte de la base, se encontró una caverna debajo del piso, que fue rellenada sin informar oficialmente. La versión más popular entre el personal era que el dormitorio fue levantado justo encima de una fosa clandestina. Nunca se comprobó, pero varios afirmaban que, si uno se acostaba en completo silencio, podía escuchar golpes sordos desde abajo, como si alguien rascara intentando salir. Hoy en día, el dormitorio sigue en pie. Ya no tiene número. Fue renombrado solo como Área B, y nadie duerme allí más de una vez. Algunos nuevos, incrédulos, intentan desafiar la norma, pero nunca llegan a intentarlo más de 3 veces. Porque todos los que han insistido, han terminado oyendo los mismos pasos, las mismas voces, y todos, sin excepción, han dicho lo mismo justo antes de ser retirados. No estoy solo, ya está acostado conmigo. Silueta congelada en la ventana. Centro Médico Militar, Querétaro. Esa madrugada, el frío era inusual. En Querétaro no solía nevar, pero esa noche el clima había cambiado de forma inesperada. Todo el complejo médico se encontraba en silencio, con el personal de guardia abrigado y resguardado dentro. Afuera,
Una capa delgada de nieve cubría los pasillos exteriores, y el viento hacía que las luces parpadearan intermitentemente. Un enfermero fue el primero en notar la silueta. Entró a la sala de observación de pacientes crónicos, una habitación donde casi nadie se internaba porque el ala estaba siendo usada solo para resguardo de equipo médico en reparación. Al encender la luz, vio de reojo algo pegado en la ventana del fondo. Pensó que era escarcha, pero cuando se acercó, la forma se hizo evidente. Era una silueta humana. No tenía detalle alguno, solo una figura opaca y alargada, de tamaño natural, como si alguien se hubiese quedado inmóvil contra el vidrio en medio de la ventisca. Lo inquietante era que la ventana se encontraba en el segundo nivel. No había barandales, ni acceso por fuera. Las cámaras del pasillo no captaron a nadie acercándose por dentro. Y el lado exterior del edificio solo podía revisarse desde el techo. Cuando subieron a revisar, no había huellas, ni marcas en la nieve fresca. Imposible que alguien hubiera llegado por allí sin dejar rastro. La silueta no desapareció con el paso de las horas. Cuando el sol comenzó a derretir la escarcha de las ventanas, el hielo se deshacía en todas partes menos ahí. Parecía que algo sostenía ese contorno congelado en su lugar. Un técnico intentó rasparlo con una espátula, pero solo consiguió rayar el vidrio. Lo que había allí no era escarcha común. Era como una quemadura dentro del cristal. Un manchón exacto con forma de torso, brazos a los costados, y la cabeza ligeramente ladeada hacia la izquierda. Conforme pasaron los días, los comentarios comenzaron a circular entre médicos, celadores y soldados heridos en recuperación. Nadie quería pasar por esa ala. Algunos aseguraban que la silueta cambiaba ligeramente de posición. Otros afirmaban haber visto, reflejado desde el pasillo, una sombra moviéndose dentro, como si alguien caminara del otro lado del vidrio. Una enfermera se desmayó al asegurar que la silueta giró la cabeza cuando la miró directamente. Un capitán en rehabilitación muscular fue quien lo vivió de forma más directa. Durante una noche de insomnio, tomó su andadera y comenzó a caminar por los pasillos. Pasó frente a esa sala y notó que la puerta estaba entreabierta. Pensó que era un error del personal nocturno y entró a cerrarla. Dentro, la habitación estaba completamente oscura, pero lo que más le sorprendió fue que sentía frío solo en ese lugar, como si el resto del hospital tuviera calefacción normal, pero ese cuarto fuera una celda abierta al aire libre. Cuando se acercó a la ventana, volvió a ver la figura congelada, pero notó algo que no se había reportado antes. Dentro de la silueta, en el punto donde debería estar la cara, había dos manchas más oscuras, ojos, y estos parecían no estar congelados, sino como si miraran desde detrás del vidrio. Retrocedió de inmediato, trastabilló y cayó de espaldas. No supo cuánto tiempo estuvo en el piso, pero cuando la enfermera lo encontró al amanecer, seguía temblando y murmurando que lo miraba desde dentro. El hospital solicitó una revisión estructural del vidrio, creyendo que podría tratarse de una reacción química del material ante el frío, pero los expertos civiles no pudieron explicar la marca. Confirmaron que el panel había sido cambiado menos de 3 meses atrás, y que nunca había sufrido alteraciones. Las pruebas de temperatura superficial indicaban que la zona exacta de la silueta estaba varios grados más fría que el resto, incluso al mediodía. La instalación decidió clausurar el cuarto. Se colocaron cintas de advertencia y una hoja impresa donde decía, en mantenimiento. Pero eso no impidió que las historias se propagaran. Algunos soldados decían que la figura era de una paciente que había muerto congelada hacía décadas, cuando una tormenta atrapó a una ambulancia en el camino. Otros decían que era una enfermera que había desaparecido en los pasillos durante el sismo del 85, aunque nadie podía comprobar que alguna vez trabajó ahí. El jefe de vigilancia autorizó cámaras internas en ese cuarto, como medida preventiva ante los reportes. Las grabaciones nocturnas comenzaron de inmediato. Lo que se obtuvo durante la primera semana fue catalogado como material inconcluso. Aparentemente, las cámaras funcionaban bien durante el día, pero a partir de las 2 de la madrugada, el lente se empañaba. El efecto duraba entre 5 y 10 minutos, y al regresar la claridad, un sonido metálico apenas perceptible quedaba registrado en el micrófono. Al aumentar el volumen, los ingenieros detectaron lo que parecía ser una respiración leve, proveniente de la ventana. Un doctor escéptico se ofreció a pasar la noche dentro del cuarto. Llevó una libreta, una linterna y su teléfono personal. Selló la puerta desde dentro con cinta y colocó sensores de temperatura en cada esquina. A las 3 de la mañana, dejó de responder mensajes. Cuando el personal ingresó al amanecer, lo encontraron sentado en una esquina, con la linterna aún encendida pero sin batería. Su libreta estaba tirada, con garabatos sin sentido,
y dibujos de la silueta con diferentes posiciones del cuello y los brazos. No recordaba nada. Fue internado bajo observación psiquiátrica. La dirección del centro médico solicitó la remoción de la ventana. Un equipo llegó para desmontarla. Al levantarla del marco, notaron que la marca no estaba adherida al vidrio, sino entre los dos paneles. Era un doble cristal sellado, y la silueta estaba alojada entre ambos, como una figura atrapada dentro. Nadie supo cómo pudo haberse formado algo así, sin romper el sello. Se optó por almacenar la ventana en una bodega dentro del mismo centro médico, a falta de una explicación lógica. La envolvieron con mantas térmicas y la colocaron en posición horizontal. Una semana después, el velador nocturno de esa bodega abandonó el puesto. Declaró que escuchaba golpes suaves dentro de la caja, como si algo rascara el vidrio desde adentro. Desde entonces, nadie ha querido trasladar el objeto ni destruirlo. El archivo oficial lo tiene registrado como vidrio contaminado por fenómeno de origen indefinido. Y no se ha vuelto a asignar vigilancia permanente a la sala donde ocurrió. Hasta hoy, la silueta sigue allí, en algún rincón del centro médico, esperando que alguien más se atreva a mirarla directamente. Porque quienes lo han hecho, jamás vuelven a dormir tranquilos. Y el frío. El frío en esa ala del hospital no se ha ido desde aquella noche. Aunque afuera vuelva a hacer calor. Casco que vibra. Solo zona de patrullaje, Colima. Fue un compañero quien me lo mencionó primero. Dijo que uno de los cascos en los casilleros del fondo vibraba por las madrugadas. Pensé que estaba bromeando, que se trataba de una forma más de pasar el rato en medio del tedio de guardia, pero luego varios empezaron a decir lo mismo. No era cualquier casco. Era uno viejo, de los primeros modelos que aún circulaban, con pintura desgastada en los bordes y una leve abolladura sobre la visera. Nadie lo usaba ya. Había quedado como repuesto. La primera noche que hice turno completo, lo escuché. Eran casi las 3. El zumbido era agudo, apenas perceptible, pero suficiente para levantar sospechas. Provenía del casillero número 27, justo donde descansaba ese casco. No era un temblor fuerte. Era más bien una vibración constante, mecánica, como si hubiera un motor diminuto dentro de él. Me acerqué sin hacer ruido. Cuando puse la mano sobre el metal, la vibración se intensificó, como si el contacto físico la alimentara. No sentí calor. No hubo corriente eléctrica, solo ese zumbido fino y una presión rara en el pecho. A la mañana siguiente, intentamos buscarle una explicación. Pensamos en campos magnéticos, alguna fuga de energía, incluso bromas pesadas. Lo movimos a otro casillero. A las 3 de la mañana exactas, vibró de nuevo. Lo cambiamos de lugar 4 veces en total. En todos, la vibración comenzaba a la misma hora, duraba alrededor de 1 minuto, y siempre venía acompañada del zumbido. Ningún otro casco lo hacía. Ningún otro objeto metálico en esa sala emitía algo similar. Uno de los sargentos, veterano de muchas campañas, nos dijo que ese casco perteneció a un soldado que desapareció en una operación en la sierra, varios años atrás. Lo encontraron semanas después, sin vida, al pie de un barranco. El casco era lo único que seguía en buen estado. Desde entonces, había pasado por varias manos, pero nadie lo quería por mucho tiempo. Siempre acababa guardado. Esa información la mantuvimos entre nosotros, no la reportamos formalmente. En este tipo de lugares, si uno empieza a decir que los objetos vibran solos, lo mandan al psicólogo militar o, peor, te sacan de patrullaje. Pero los rumores se esparcieron. Hubo quien lo grabó con su celular, aunque el video no captaba la vibración ni el sonido. Solo mostraba un casco quieto sobre un estante. Algunos empezaron a reírse del asunto. Otros, los más jóvenes, le tomaron fotos. Pero todos, sin excepción, evitaban tocarlo. Una noche, mientras descansaba en el área común, uno de los reclutas nuevos quiso demostrar que todo era mentira. Tomó el casco a medianoche y se lo llevó a su litera. Dijo que dormiría con él a los pies, solo para probar que no pasaba nada. Nadie dijo nada. Nos fuimos a dormir como de costumbre, aunque varios estuvimos atentos al reloj. A las 3:01, el chico gritó. Se incorporó de golpe, con el casco aún vibrando entre sus manos. Dijo que había escuchado una voz dentro del casco. Una voz ronca, como si viniera desde el fondo del metal, repitiendo su nombre. No quiso contar más. Le temblaban las manos. El casco fue devuelto al casillero, donde siguió vibrando las noches siguientes. En una ocasión, lo dejamos sobre una mesa de acero inoxidable, en la sala de limpieza,
para comprobar si el zumbido podía registrarse con algún equipo. Usamos un viejo grabador digital. No obtuvimos nada en el audio, solo un silencio interrumpido por pequeños picos de frecuencia que no coincidían con ninguna voz ni sonido ambiente. Lo único que sobresalía era un pico agudo entre los 24 y 25 segundos de grabación. Revisamos varias veces. Parecía un patrón. Repetimos el experimento 5 noches. Siempre aparecía ese mismo pico, en la misma franja de tiempo. Un técnico de comunicaciones que estaba de paso nos ayudó a filtrar el audio. Al aislar ese fragmento, se escuchaba algo que se parecía a un susurro, apenas pronunciado. No era español, no era inglés, no era nada que pudiéramos identificar. El técnico se quedó blanco. Dijo que prefería no involucrarse más y borró el archivo de su memoria portátil antes de irse. Los mandos superiores finalmente se enteraron. No por nosotros, sino por un capitán que presenció la vibración durante una inspección nocturna. No dijo nada al momento, pero al día siguiente ordenó que el casco fuera incinerado. Se armó una pequeña fogata en un terreno abierto, detrás del almacén. El casco fue colocado entre las llamas. Tardó más de lo normal en comenzar a quemarse. No había material inflamable, pero el metal no se calentaba. Parecía repeler el fuego. Tuvieron que usar combustible directo. Finalmente, se deformó y colapsó sobre sí mismo. Pensamos que todo acabaría ahí, que solo era un objeto cargado de supersticiones. Esa madrugada, a las 3 en punto, se oyó el zumbido otra vez. No había casco, no había nada, pero el sonido venía desde el casillero 27. Nos acercamos. El compartimento estaba vacío. No había metal, no había restos. Solo una ligera marca circular sobre la madera, como si el casco jamás se hubiera ido. Alguien propuso sellar el casillero. Lo cubrimos con cinta industrial, le colocamos advertencias y lo aseguramos con candado. El zumbido siguió por 5 noches más. Luego desapareció. Durante semanas no ocurrió nada extraño. Los turnos nocturnos se normalizaron. Algunos pensaron que el fenómeno se había extinguido con el fuego. Un mes después, en un patrullaje cercano a la sierra, un escuadrón reportó haber encontrado un casco semienterrado en la tierra, exactamente igual al anterior. No había huella cerca, ni restos. Solo el casco, con la misma abolladura, el mismo color desgastado, y vibrando. Lo dejaron allí. Nadie lo tocó. Desde entonces, cada que alguien menciona el tema, preferimos callar. No está en los registros oficiales, no hay reportes, no hay nombres. Solo queda esa sensación de que algo, o alguien, sigue regresando al mismo punto. Tal vez buscando algo, tal vez esperando ser escuchado. Pero lo único que deja es un zumbido lejano, como si el eco de una muerte no resuelta aún buscara resonar. Carpeta con informes de personas no registradas. Comandancia de Seguridad, Tamaulipas. La carpeta apareció sin previo aviso, colocada entre 2 archivadores que habían sido cerrados bajo llave desde hacía semanas. El responsable de turno juró que no la había visto la noche anterior y que nadie más había ingresado al cuarto de archivos. Estaba en perfecto estado, con un tono verde olivo apagado y sin marcas exteriores. No tenía etiquetas visibles, ni código de referencia, nada. Solo una pestaña doblada como si alguien la hubiera manipulado con prisa. Adentro, lo primero que llamó la atención fue que las hojas estaban organizadas y grapadas por pares, ficha técnica y reporte de conducta. Todas tenían membrete oficial y firmas reconocidas. Eran al menos 12 expedientes, cada uno con nombre completo, matrícula, fotografía y detalles precisos del supuesto elemento, unidad asignada, entrenamientos recibidos, lugar de origen, incluso datos médicos. Parecía legítimo. El problema era uno solo. Ninguno de ellos existía. Al revisar el sistema digital y los registros físicos, no había coincidencias. Los números de matrícula no correspondían a ningún formato habitual. Los nombres no estaban en la base de datos nacional. Las caras de las fotos no eran reconocidas por nadie. Aún así, las hojas llevaban sellos recientes, con fechas válidas. Pero 2 semanas adelante, eso fue lo que detuvo todo. Las firmas eran el siguiente punto de preocupación. Varias coincidían con comandantes aún activos, algunos en otros estados. Se realizó una verificación rápida por llamada. Ninguno admitió haber firmado esos documentos. Ni siquiera reconocían los nombres que aparecían como sus subordinados. La caligrafía sí coincidía, según análisis posterior. Eso provocó que se notificara a inteligencia. Mientras se iniciaba la investigación,
Se colocó la carpeta en una vitrina cerrada con código. Nadie debía manipularla sin autorización. La noche que se hizo eso, el vigilante del pasillo reportó haber escuchado pasos al interior del cuarto de archivo. Cuando revisaron las cámaras, solo se captó un parpadeo en la luz, y luego la imagen congelada durante 26 segundos. Ninguna grabación posterior mostró entrada o salida de personas. Una semana después, la carpeta volvió a aparecer fuera de su vitrina, esta vez sobre el escritorio del teniente encargado del área. Estaba abierta en un nuevo expediente, uno que no había estado antes. El nombre era diferente, pero la fotografía era del mismo teniente. Vestía el uniforme, pero con insignias que no correspondían a su rango. En el informe, se le adjudicaban misiones en zonas donde nunca había estado, y en el apartado de fallecimiento, se le daba por muerto en un operativo ocurrido 3 días después de esa fecha. El teniente, al ver eso, tuvo un ataque de pánico. Se le trasladó a revisión psicológica y fue dado de baja temporalmente. Durante su descanso, desapareció de su domicilio. Lo último que se supo es que su celular marcó actividad en la misma comandancia a las 3:47 de la mañana. Nunca se le volvió a ver. A partir de ese hecho, se ordenó que el archivo fuera sellado. Sin embargo, los reportes comenzaron a duplicarse. Copias idénticas de los informes aparecían en otras comandancias del norte del país. En Durango, Sonora, Coahuila. Incluso uno llegó al centro de análisis en Ciudad de México, dentro de un sobre sin remitente, pero con sello oficial. Los nombres eran distintos, pero los rostros comenzaban a repetirse. Fotografías con rasgos parecidos a soldados caídos años atrás, pero con edades distintas, miradas alteradas, detalles mínimos que los hacían diferentes, o casi idénticos. En uno de los documentos se describía un incidente de fuego cruzado que aún no ocurría. Fechado para el siguiente mes, involucraba una operación conjunta que hasta ese momento ni siquiera estaba en planeación. Días después, la propuesta de ese operativo fue presentada oficialmente. En paralelo, uno de los sargentos que leyó por error varios de los expedientes, pese a las órdenes de no difundir el contenido, comenzó a presentar un comportamiento errático. Decía que reconocía las voces de los nombres registrados, que los había visto en sueños, caminando entre formaciones, observando sin hablar. Lo encontraron una madrugada en posición de firme en el patio de armas, hablando en voz baja con alguien invisible, pronunciando nombres que solo estaban en la carpeta. Fue relevado y puesto bajo vigilancia. 2 noches después, se suicidó en la enfermería. En su libreta personal, escribió: "No eran soldados. Nunca lo fueron. Solo imitan bien, pero ya vienen". Los rumores se esparcieron. Hubo quienes aseguraron haber visto a uno de los soldados inexistentes en la entrada del comedor. Otros juraban que escuchaban pasos dobles detrás de ellos cuando caminaban solos por los pasillos. El comandante general ordenó el traslado de toda la sección de archivos a una nueva instalación. Pero días antes de mover los documentos, todos los archivos digitales relacionados fueron borrados, sin acceso remoto, sin historial de eliminación. Solo quedó la carpeta física, con ahora 29 informes. Cuando se intentó incinerar, no ardió por completo. El papel ennegreció pero no se deshizo. La tinta seguía visible, como si las letras fueran resistentes al fuego. Se optó por guardarla en una caja metálica, sellada, bajo resguardo de cadena de mando. Pero nadie quiso firmar el documento de custodia. Todos los involucrados en algún punto terminaron siendo rotados, retirados o dados de baja médica. Meses más tarde, durante una revisión rutinaria, la caja fue abierta para inspección. Ya no contenía 29 informes, eran 31. El último tenía el nombre y fotografía del nuevo encargado de seguridad, el mismo que había abierto la caja minutos antes. Nunca se volvió a hablar del tema de forma oficial, solo quedó entre los pasillos, como una historia que nadie quiere confirmar pero todos conocen. Algunos dicen que en cada base del norte hay al menos una copia parcial de esos informes, escondida entre papeles verdaderos, esperando ser encontrada por la persona adecuada, o la equivocada. Y en cada uno de esos informes nuevos, las fechas de nacimiento siguen avanzando, pero las fechas de muerte nunca cambian, solo están escritas, sin explicación. Y cuando alguien las ve, lo primero que hace, sin saber por qué, es revisar la fecha del día en su reloj. Y casi siempre coincide. Corredor que se acorta al mediodía. Pasillo de oficinas, Veracruz.
Nadie en el destacamento podía explicar con certeza lo que ocurría en aquel pasillo. Durante años, había sido solo un tramo más entre las oficinas administrativas y la sala de juntas. El tipo de pasillo que uno cruza sin pensarlo dos veces. Recto, sin adornos, paredes blancas con zócalo oscuro, techo bajo y luces fluorescentes. Nada fuera de lo común, hasta que empezaron los reportes. Fue un teniente quien primero mencionó la sensación de encierro. Salía de la oficina de intendencia a las 12 en punto, cuando notó que el pasillo lo presionaba. Dijo que sintió como las paredes se le venían encima y que tuvo que caminar de lado en un momento dado. Se le acusó de exagerar. 2 días después, un cabo nuevo corroboró lo mismo. Y una semana más tarde, ya había 4 testimonios parecidos, todos describiendo esa extraña compresión justo al mediodía. Decidieron tomar medidas. Se convocó al jefe de mantenimiento para revisar si había algún desplazamiento estructural por calor o presión atmosférica. Las mediciones fueron claras. El corredor tenía 4 metros de ancho, tal como lo indicaban los planos originales. Se colocaron marcas en la pared con cinta métrica y un nivelador láser para descartar alteraciones físicas. Pero cuando el reloj marcó exactamente las 12 en punto, algo cambió. Las cámaras instaladas esa mañana captaron lo mismo que los testigos presenciales, una especie de distorsión. No una contracción visible al ojo humano desde la grabación, pero sí un cambio sutil en la perspectiva. Las personas que cruzaban durante ese lapso caminaban más lento, con los hombros tensos, como si el aire mismo se volviera más denso. Los bordes de sus cuerpos parecían tocar los muros, a pesar de que en otras tomas del día había hasta 2 metros de espacio libre a cada lado. Aquel patrón se repitió durante más de 3 semanas, siempre entre las 12 y las 12:05. Ni un segundo antes, ni uno después. Cada día, al entrar el mediodía, el pasillo se sentía angosto. La temperatura bajaba de golpe, y el silencio se volvía más profundo, al punto de que los pasos parecían no hacer eco. Un soldado describió una sensación similar a estar dentro de una cueva. Otro, con los nervios de punta, aseguró que escuchó una respiración lenta y pesada justo detrás de él, cuando cruzó solo. Uno de los oficiales encargados de investigar pidió que se colocara un sistema de sensores ultrasónicos para medir la distancia real entre muros durante ese periodo. Los datos fueron desconcertantes. Cada sensor registró 4 metros constantes. No hubo movimiento físico en los materiales. Sin embargo, los registros térmicos mostraban que en ese tramo exacto, durante 5 minutos al día, descendía la temperatura unos 6 grados y la humedad aumentaba. El fenómeno se intensificó la segunda semana de octubre. Un recluta se desmayó justo al cruzar. Cayó rígido, con las pupilas dilatadas y la piel fría. Al despertarse, murmuraba frases incoherentes, como si hablara con alguien invisible. Decía, no quiere que lo veamos. Él recuerda cuando era un pasillo más largo, y el mediodía es su hora. No se le encontraron signos médicos anormales, y fue enviado a reposo. A los 2 días, pidió su baja voluntaria. El Comando Central recibió una orden informal. No enviar personal solo por ese corredor entre las 12 y las 12:05. No era oficial, pero todos lo sabían. Se implementaron rutas alternativas. Aún así, uno de los capitanes insistió en cruzarlo a diario para comprobar que todo era psicológico. Lo hizo durante una semana sin incidentes, hasta que el 8º día, al salir del extremo del pasillo, su reloj marcaba las 12:37. No recordaba haber estado más de 1 minuto adentro. El tiempo se le había esfumado. Se le revisaron las cámaras, y para sorpresa de todos, en la grabación, nunca apareció entrando ni saliendo. En las imágenes, simplemente no estaba. Como si durante esos 37 minutos, hubiera estado en algún otro lugar que no era visible para el sistema de seguridad. Desde entonces, las grabaciones en ese pasillo durante ese lapso diario, quedaron prohibidas. Los más veteranos empezaron a hablar en voz baja de cómo, años atrás, cuando se construyó esa ala del edificio, hubo un accidente con un arquitecto que desapareció en el sitio. El reporte fue cerrado, atribuido a una fuga. Nunca encontraron su cuerpo. En los planos originales, el pasillo debía ser más corto, con una curva que finalmente fue ignorada por razones de espacio. La teoría extraoficial es que algo quedó atrapado entre lo que se planeó y lo que se construyó. Un espacio que no debía existir, como lo llamó uno de los ingenieros civiles consultados. La tensión aumentó cuando una madrugada, el vigilante nocturno hizo una llamada de emergencia. Afirmó que desde la cámara del pasillo, vio a alguien parado al centro, inmóvil. Un hombre con uniforme antiguo,
sin insignias visibles, solo quieto, mirando hacia la cámara. El guardia fue a verificar, pero no había nadie. Al regresar al cuarto de monitores, el video se había borrado automáticamente. La grabación de esa hora estaba en blanco. En un intento por cerrar el caso, el comandante de la base pidió un sellado completo del pasillo. No se cumplió. Al día siguiente, los trabajadores reportaron que el cemento fresco se resquebrajó antes de fraguar y que la humedad salía de los muros sin explicación. Algunos dijeron que el olor del área les provocaba náuseas. El jefe de obra renunció antes de completar el trabajo. Los soldados optaron por evitarlo. Durante un ejercicio de evacuación, un grupo de cadetes cruzó el corredor por error a las 12:02. Se reportaron mareos, pérdida de equilibrio y una sensación común. Todos afirmaron haber visto una figura al fondo del pasillo, más alta de lo normal, con la cabeza ligeramente ladeada y sin rostro. Un investigador militar propuso colocar una luz ultravioleta durante el mediodía para registrar fenómenos invisibles. La lámpara reveló manchas oscuras en los muros, similares a siluetas de manos apoyadas desde adentro, como si alguien tratara de salir. Tras esa prueba, se suspendieron los estudios. Hoy en día, el corredor sigue siendo parte del plano, pero nadie lo cruza. Se colocaron muebles al inicio y al final para disuadir el paso. A las 12 en punto, todos evitan estar cerca. Es un tramo que existe y no existe, un vacío entre el tiempo y la arquitectura. 5 minutos al día que pertenecen a otra lógica, otra fuerza, y que todos prefieren dejar en paz. Luz que parpadea al paso de cierta persona. Pasillo central, base en Baja California Sur. El fenómeno fue reportado por primera vez por el soldado de guardia nocturna, quien mencionó que una de las luces del pasillo central, justo a la mitad de su turno, parpadeaba brevemente. Lo ignoraron al inicio, suponiéndolo como parte del deterioro natural del sistema eléctrico. Sin embargo, en las semanas siguientes, varios soldados comenzaron a notar lo mismo. La luz no fallaba aleatoriamente, siempre titilaba cuando uno de los soldados pasaba por debajo, solo con él. Era un fluorescente de techo, parte de una hilera continua sobre el pasillo que conecta los dormitorios con la zona de comunicaciones. Todas las demás lámparas funcionaban perfectamente. Solo esa fallaba, y solo en presencia de esa persona. Se intentó reemplazar el tubo, nada cambió. Se revisó el balastro, el circuito, incluso se instaló un transformador nuevo. El parpadeo seguía. Y lo más inquietante, si otro soldado caminaba junto a él, la luz también fallaba, pero si pasaba solo cualquiera de los demás, permanecía completamente estable. Los superiores inicialmente creyeron que era alguna forma de manipulación. Tal vez el sujeto lo hacía a propósito, con algún mecanismo oculto, buscando causar inquietud o burla. Pero fue sometido a revisiones y vigilancia estricta. Nada fue hallado. Una noche, como prueba, se le pidió que caminara disfrazado, usando un uniforme diferente, casco nuevo, botas de otro compañero y gafas de visión nocturna. El grupo de observación estaba atento, esperando que la luz no reaccionara, pero lo hizo. Un parpadeo breve, como una señal, justo cuando puso el pie debajo. Se le aisló por días. Se grabó el pasillo. La luz no mostró alteración. No hubo fallas, pero apenas regresó a su rutina de guardias nocturnas, volvió el parpadeo. Los rumores crecieron. Algunos decían que el soldado estaba marcado, que traía algo encima o dentro. Se intentó desinfectar su ropa, se le dio nuevo equipo, se le asignó un nuevo dormitorio, se le pidió cambiar de ruta para llegar a sus turnos. Pero él regresaba por ese mismo pasillo, como si algo lo empujara, incluso cuando se le ordenaba ir por el sector sur. Lo justificaba diciendo que era más rápido, o que se confundía, pero nadie creyó esas excusas. Era como si él también estuviera atrapado en ese corredor. Una madrugada, uno de los oficiales encargados de la bitácora escribió que había visto una figura detrás del soldado mientras éste cruzaba bajo la lámpara. No se distinguía bien, pero parecía más alta, desproporcionada, con una silueta borrosa. Solo aparecía durante el instante del parpadeo. Pensó que era producto de su cansancio, o una ilusión óptica por la intermitencia de la luz. Pero al revisar el video de seguridad, algo similar era visible. Una distorsión en la imagen durante esos segundos exactos, como una figura gris detrás del soldado, justo antes de que la luz se estabilizara otra vez. Se intentó prohibirle el paso por ese pasillo. Se colocó cinta de advertencia. Se le asignó una escolta para que lo acompañara por rutas diferentes.
Pero en la noche del 15 de junio, fue captado de nuevo caminando solo por el pasillo, a las 3 de la mañana, descalzo y sin uniforme. La lámpara parpadeó con más fuerza, como si temblara, emitiendo un sonido breve, eléctrico. Se cortó la energía de todo el sector por 2 segundos. El escolta fue hallado dormido, inexplicablemente en su cama. Jamás escuchó que el otro se levantara. En la cámara de seguridad, el soldado aparece quieto bajo la luz, observando hacia arriba. La lámpara titila durante varios segundos continuos, más de lo usual. Luego todo queda a oscuras. Lo encontraron en posición fetal a mitad del pasillo, con las pupilas dilatadas y la piel de los pies cubierta de una sustancia negra, pegajosa, como barro seco. No recordaba haberse levantado. Dijo que alguien lo llamó por su nombre. Una voz femenina. Durante la inspección posterior, se descubrió que la lámpara ya no titilaba. La reemplazaron una vez más, sin razón aparente, solo por protocolo. El nuevo foco funcionó perfectamente. Pero ahora, el mismo fenómeno comenzó a manifestarse 2 puertas más adelante, en otra luminaria del pasillo, también solo con él. Solicitaron su traslado. Un documento interno recomendaba evaluación psicológica profunda, pero fue omitido por razones no especificadas. La petición fue aprobada de inmediato. Desde que fue asignado a una base distinta en Sonora, se dejó de registrar actividad en las luces del pasillo central. Pero una semana después, llegó un reporte desde la nueva base. El foco del baño del segundo dormitorio parpadeaba intermitentemente, justo cuando él entraba. No antes, no después. Solo durante su presencia. Un técnico lo vio de espaldas mientras revisaba el interruptor. Aseguró que, por un instante, el reflejo en el espejo mostró a 2 personas. La figura extra, alta y sin rostro, estaba justo detrás. El técnico pidió su baja ese mismo día. La solicitud no fue cuestionada. El soldado fue reubicado una vez más, ahora en una zona de entrenamiento aislada. A la fecha, se desconoce si el fenómeno continúa. Lo único claro es que la luz del pasillo ya no parpadea, y que nunca volvió a hacerlo con ningún otro. Pero en el archivo de mantenimiento eléctrico de la base de Baja California Sur, todavía hay una hoja firmada a mano que no coincide con ningún oficial en servicio. Dice simplemente: no es el foco, es lo que camina con él.